Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo este día importante para cualquier escritor. Un galardón siempre es importante y además es un galardón de la importancia que tiene este y auspiciado por la Diputación y con el nombre nada menos que de Juan Gil Albert, pues la verdad es que lo acrecienta mucho más. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y en cuanto a los agradecimientos específicos, desde luego el primer agradecimiento tiene que ser para los miembros del jurado. Cristina ya ha dicho quiénes eran. La verdad es que personas de muchísima relevancia literaria. Les estoy muy agradecido porque de esos casi 50 manuscritos que se han presentado, pues hayan decidido que el mío era el que merecía el premio. Agradezco también, lógicamente, al Instituto Juan Gil Albert el que haya convocado un premio literario para este género minoritario, que poco a poco se está haciendo un pequeño espacio en el ámbito editorial y cultural, que durante los últimos años está teniendo una cierta relevancia y que es importantísimo que haya instituciones y también editoriales que apuesten por este género. Por lo tanto, mi agradecimiento desde luego por el premio y por lo que está haciendo por el aforismo al Instituto Juan Gil Albert y a la Diputación Provincial de Alicante por todo su trabajo cultural y por también apoyar la literatura y este premio en concreto. En cuanto a las dedicatorias, me vais a permitir que haga una primera dedicatoria a mi mujer y a mi hijo, que están aquí presentes, y no solo por un afecto íntimo y personal, sino porque realmente son mis máximos colaboradores. Yo no escribo un aforismo sin que pase por su juicio crítico y su criba. Si ellos dicen que no, es que no y no falla. Por lo tanto, es justo reconocer su trabajo y así lo quiero hacer, y por supuesto también mi afecto y mi cariño y mi amor por ellos. Y también quería dedicárselo a dos personas muy concretas, que son Enrique Murillo, por un lado. Enrique Murillo es uno de los grandes editores españoles, y yo cuando en el 2010 terminé mi primer libro de aforismos, que se titulaba Profanación del Poder, pues la verdad es que me planteé, termino el manuscrito, digo, y ahora hay que publicarlo. No había ninguna editorial que publicara, que tuviera una colección específica dedicada al aforismo. Y ahí tuve un gran problema para publicar el libro. Y fue Enrique Murillo, con su editorial Los Libros del Lince, el que apostó por el libro. Y por lo tanto, yo se lo quiero agradecer, porque sabéis que el primer libro es el más complicado. Yo ya había publicado 5 libros de poesía, pero el aforismo era un género nuevo para mí, y Enrique aceptó el riesgo, que era un verdadero riesgo, y quiso publicar el libro. Por lo tanto, mi dedicatoria para él y a otra persona, que es Eugenio Trías. Eugenio Trías es uno de los grandes filósofos españoles, también aforista, un gran aforista, y quiso escribir el prólogo de ese libro, de Profanación del Poder. Escribió un prólogo elogioso y muy bonito, además en una época ya él estaba bastante enfermo. Fue uno de los últimos textos que escribió Eugenio, y la verdad para mí fue importantísimo también, ¿no? Ese espaldarazo y ese prólogo para Profanación del Poder. Y después de los agradecimientos y las dedicatorias, sí que tengo que decir que
Es un gran honor y una alta responsabilidad haber recibido en su primera edición el prestigioso Premio Internacional Juan Gil Albert de Escritura Aforística y del Yo. Espero que este libro ponga el listón a la altura que se merece tanto el insigne escritor que da nombre al premio como la prestigiosa institución que lo patrocina. Juan Gil Albert me parece una figura clave en la literatura del siglo XX español. La forma cuidada y el pensamiento profundo que caracterizan su obra son para mí un auténtico modelo. Su apuesta por la literatura fronteriza, que abarca casi todos los géneros creativos, y sus principios éticos insobornables merecen colocar a este autor entre las figuras cimeras de nuestra cultura. En realidad, lo que intento conseguir con esta obra de escritura fragmentaria, Idear lo insólito, la ganadora del premio, de escritura fragmentaria y transversal, lo que intento conseguir, decía, es conjugar la profundidad de pensamiento con la brillantez estilística. Los simples juegos formales, si no tienen una importante carga reflexiva o emotiva, no me interesan. Las ocurrencias están bien para pasar el rato, pero no para escribir un libro. Ética, estética, creación literaria, ontología, sociología, etc., son materias que van reiterándose y alternándose hasta construir un cuerpo de pensamiento hermosamente expresado. Conviven en Idear lo insólito textos de muy diferente factura, desde los abiertamente sentenciosos, pasando por los microrrelatos y los poemas en prosa, hasta los mini-ensayos. Todos ellos mantienen una armonía estilística al abordar los temas a partir de la mínima unidad de expresión y sentido. El libro preconiza un humanismo escéptico y complejo, manifiestamente impregnado de melancolía, que sin embargo no cae en el nihilismo por el énfasis que se pone en la reivindicación contra cualquier obstrucción de la dignidad humana. Desde esta perspectiva, el hilo conductor de toda la composición es una apología del antipoder frente a cualquier fe, moral o ideología que ponga en solfa esa dignidad. De modo que la ruptura de las falsas certezas se presenta como la única vía hacia un pensamiento emergentista y liberador, propósito último y fundamental de este libro. Me considero un escritor que ha hecho de la transversalidad y de la brevedad su razón de ser. Esta forma de entender la escritura es lo que me distingue y me diferencia. Partiendo de esta concepción del hecho literario, el aforismo tiene, para mí, un carácter vertebrador. Viene a ser como la espina dorsal de mi producción heteróclita. La brevedad, aunque acorta la escritura, en ningún caso la facilita. En este libro, y en general en toda mi producción aforística, huyo de la obviedad pomposa, de la ocurrencia fácil, de la agudeza chistosa como de la peste. No hay que hacer del aforismo una simple exhibición de ingenio pirotécnico. El buen aforismo debe tener profundidad y fulguración. Debe tener brillantez formal y hondura filosófica. Por eso, en este género se dan la mano lo poético y lo reflexivo.
En Idear lo insólito destacan algunos aspectos. Una variedad temática que aborda desde distintos planos y perspectivas diversos aspectos de la condición humana en la frontera de lo racional y lo emocional. Una tonalidad algo pesimista y oscura. Una actitud paradójica y escéptica. Un método que descansa en la subjetividad de lo concreto, es decir, que defiende filosofar desde el yo como forma de vida, buscando la recta vía ontológica de la lucidez, la virtud y la belleza. Por último, como ya he dicho en otras ocasiones, hago notar que este séptimo libro de aforismos continúa el rumbo de un trabajo en constante evolución, cada vez más parecido a la vida misma, razón por la cual no erraría el que llamara diario intelectual tanto a Idear lo insólito como a la totalidad de mi producción en este género literario. Como veis, yo doy mucha importancia a varios aspectos y yo diría que prácticamente, para resumir, a 4 aspectos fundamentales. Por un lado, la transversalidad. Yo no concibo el aforismo si no es de esta manera. La transversalidad consiste en fusionar, mezclar distintos géneros literarios, a partir, lógicamente, de la concisión y de la brevedad. Pero en mis textos, y yo creo que en los textos de los mejores aforistas, esa transversalidad siempre está presente. Y por eso hay textos que se acercan más a lo ensayístico, hay textos que se acercan más a lo narrativo, a lo poético, a lo sentencioso, y de esta manera se van mezclando. Aparte de la transversalidad, yo creo que es fundamental un conocimiento integrador, un conocimiento holístico, un conocimiento, lo contrario de la pura especialización, de ahí la cercanía al humanismo. La concisión sería el tercer aspecto. Hay que intentar decir lo máximo con el menor número de palabras, pero con precisión, con exactitud, quitando todo lo que sobra. En realidad, casi podemos decir que un buen aforismo es un ensayo o una novela quitando todo lo que sobra, que es mucho, y quedándose con la esencia. Y por último, y esto yo creo que es importante, el aforismo, y lo he dicho más veces, y lo he dicho también a algunos escritores jóvenes, no es un género de iniciación, es un género donde la experiencia vital e intelectual convergen. Es un género donde hace falta tener esa experiencia de vida para que se condense en esas perlas filosóficas, y eso, por eso la mayoría de los aforistas, si os dais cuenta, tanto en la tradición hispánica como en otras, es o un género que continúa a lo largo de la vida, o un género sobre todo que se da en las épocas de madurez intelectual del escritor, porque hace falta esa carga reflexiva, vital, y yo creo que eso es otro de los aspectos a destacar. Esos 4 serían fundamentales en lo que he dicho. Por último, si me vais a permitir, me gustaría leer también, para acabar, algunos aforismos del libro, muy poquitos.
las lecturas, los aforismos más filosóficos, sociológicos y tal, suelo evitarlos en las lecturas porque yo creo que son textos más bien para leerlos en silencio, pero las lecturas en voz alta, este tipo de aforismo filosófico, sociológico, politológico, yo creo que normalmente no funcionan muy bien porque requieren una concentración que solo se consigue cuando se está leyendo el libro en silencio. Por lo tanto, como veréis, he elegido fundamentalmente más aforismos, digamos, literarios, ¿no? Narrativos, poéticos, que son los que ahora leeré. Este me lo inspiró un escritor, un poeta que se llama Zurita, un poeta chileno que tiene unos libros de poesía, yo creo, desgarradores y capitales, ¿no? en la literatura latinoamericana, y habla de una experiencia atroz, que es cómo hacían desaparecer a los perseguidos de la dictadura, cómo les arrojaban desde los aviones al océano. A partir de esa experiencia, el aforismo que he escrito dice: hubo una vez que, desde aviones de guerra, tiraron al mar cuerpos jóvenes como si fueran fardos de ropa. Ni los peces quisieron alimentarse de tanta calamidad. Desde que sucedió aquello, bañarse en el mar es hacerlo en un santuario que guarda trocitos de hijos bajo velos de fitoplancton. El tema de la muerte es un tema que está muy presente en mi escritura, junto a otros, pero el tema de la muerte especialmente. En este texto que voy a leer aparece de forma clara el tema de la muerte, pero también lo que es también a veces una vida que a veces se parece más a la muerte que cualquier otra cosa, ¿no? Una vida, bueno, precaria, podríamos decir, ¿no? Dice así el texto: es relativamente fácil morir en una cama de hospital donde los médicos prevén cualquier suceso de forma profesional y aséptica. Incluso no resulta muy difícil, supongo, decir adiós al mundo dentro de un Boeing 747 minutos antes de que se estrelle contra una ladera escabrosa. Un final heroico frente al pelotón de fusilamiento tampoco comporta excesivas complicaciones. En cambio, desintegrarse poco a poco, soportando el roce de una vida confortable a medias, cerca de personas no del todo odiosas, eso sí que supone una prueba para la que nadie debería estar preparado. Lo que es un poco también, se habla bastante del patriotismo, ¿no? Que es el patriotismo, que es ser patriota, y este aforismo, bueno, resume brevemente, este sí que es un aforismo muy breve, lo que para mí es el patriotismo. Dice: mi patriotismo es exclusivamente lingüístico. En todo lo demás, soy tan internacionalista como las aves migratorias. Bueno, este lo voy a leer. También el tema de la muerte. Mi mujer me dijo que no, es un poco duro, pero bueno, lo voy a leer. Dice un aforismo breve: todos deberíamos plantar un árbol y protegerlo hasta que crezca
aunque solo fuera para tener una rama de la que colgarnos. Es que es muy fuerte. Este que voy a leer ahora casi es como una apología, ¿no?, de la gente que realmente importa. La gente que realmente importa es la gente más cercana, más humilde. No son los prohombres, ni son la gente que son héroes domésticos, podríamos decir, ¿no? Y este aforismo habla de ellos. Dice: acaba de enviudar, pero sigue siendo amable. Ha perdido un hijo hace poco y conserva aún algo de alegría. Lo despidieron con 50 años y no por ello se considera un inútil. La desgracia los tiene a medio derribar sin que experimenten un aplastamiento completo. Son los mejores entre los mejores. Mientras sigan en pie, apoyándose en las muletas de una vida precaria, con el coraje de los malheridos que se afanan por no sucumbir, merecerá la pena habitar este planeta al límite de lo tolerable. Sobre el amor y el desamor también es otro de los temas que desarrollo en mi obra aforística, el desamor. Este es un aforismo que dice, en este caso el desamor: si dejarse de amar fuera un suceso repentino, se parecería a un seísmo implacable o a un maremoto aterrador. Pero dejarse de amar acontece de forma gradual e imperceptible. Por eso más se parece al deterioro de un capitel románico o a la eufrotización de las aguas de un embalse. Nos devasta porque ya no hay nada que hacer cuando habría que hacerlo todo.